Ok, entonces en este momento estamos viendo las diapositivas donde dice sesión en línea, diagrama de flujo, seleccionar embalaje según tipo y características de la carga. ¿Sí? Estamos ahí en este momento observando esas diapositivas, muchachos, por favor me confirman la última vez, gracias. Sí, señor. Vale, vale, muy amable. Bueno, entonces, vamos a iniciar con la sesión en línea. Estamos siendo ya las 7:04 del 10 de agosto del 2023, muchachos, iniciamos con esta sesión en línea, que como antes lo mencioné, es diagrama de flujo, seleccionar empaque, embalaje y características de la carga. Bueno, listo. Lo que vamos a ver es un poco el cronograma. Me gusta empezar a mirar esto tan importante que es dónde estamos ubicados en este momento en lo que vamos abordando. Vamos a ver un poco de red de distribución internacional, las características de la carga, algo muy importante para hacer la evidencia. Vamos a ver la preparación de la mercancía, el embalaje, algunos parámetros y diagrama de flujo. Listo. Bueno, ¿ustedes saben en qué actividad de aprendizaje estamos en este momento, muchachos? A ver, ¿ustedes saben cuál es la actividad de aprendizaje en la que estamos? ¿Alguien sabe? Gabriela Morales, ¿te acuerdas? A ver, miramos si escribió alguien por acá en el chat. ¿Sí la recuerdan o no, muchachos? Recordemos que estamos en la actividad de aprendizaje número 2, que es determinar las actividades logísticas de los procesos de importación y exportación. O sea, esa es la actividad que ustedes están desarrollando en esta fase, ¿sí? Y de acá de esa actividad se desprende todo lo que nosotros estamos viendo, que son los resultados de aprendizaje, los juicios evaluativos y las evidencias, que en este caso es lo que nosotros vamos a ver. Estamos acá en esta evidencia, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos las fechas en las que inicia la evidencia, que es el 10 de agosto y que termina el 16 de agosto, ¿cierto? Para nosotros hacer esa sesión y esa evidencia en estos plazos que tenemos acá, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, nuevamente, estamos en la fase 2, ¿cierto? Estamos en la fase de planeación, estamos en la actividad de aprendizaje número 2, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a entrar ya aquí en materia. Permítanme un segundo, yo guardo aquí esto. Vamos a empezar acá. Quiero que le presten bastante atención a este cuadro sinóptico que tenemos acá, ¿cierto? Este diagrama. Súper importante porque como que está tal vez lo que ustedes alcanzaron a ver con la profesora Leida, ¿cierto? Y un poco lo que vamos a ver hoy, pero de una manera como simple y sencilla para que lo entendamos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando en general de la red de distribución internacional, ¿cierto? Por un lado, hay una rama, miren acá, muchachos, que es la logística, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, ¿y logística qué será? ¿Qué será logística? ¿Cierto? Eh, por ahí un autor decía que es el proceso de planificar, de controlar, de implementar, ¿cierto? Eficazmente un proceso, ¿cierto? Y que ese proceso salga más económico y más rápido, ¿cierto? Y esto, digamos que esto de logística es un universo también, muchachos, grandísimo, ¿sí? O sea, de ahí podríamos hablar acá toda la noche de lo que significa logística y de todo lo que es la logística y lo importante que es para esa redistribución internacional, ¿sí? ¿Eso a qué nos ayuda? A ser más competitivos, o sea, las empresas a ser más competitivas con esa buena logística, obviamente buena logística, y que sea una gestión empresarial eficiente, ¿sí? Desde ahí, digamos que eso es lo que define, ¿cierto?, la red de distribución internacional. Y incluye, digamos que por esta rama que nos vamos de la logística, pues la carga, los tipos, muy importante, y la naturaleza de que pues de la carga, ¿sí o no? Y sus características. Y cuando hablamos de las características, muchachos, hablamos de las características físicas y químicas que tiene esa carga, ¿cierto? Y desde ahora
me gustaría que ustedes empezaran a analizar de acuerdo a su producto, ¿cierto? Porque vamos a tener que hacer, estamos haciendo pues un proyecto, ¿cierto? Que vamos a tener que exportar un producto, un servicio, y desde ahora tenemos que empezar a mirar cuáles son esas características físicas y químicas que tiene nuestro producto, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer una buena logística y para hacer todo lo que vamos a ver a continuación. Aquí también están los actores como agentes de carga, ¿cierto? Las aduanas, etcétera, también, ¿cierto? Entre esa logística y obviamente, muy importante, la normatividad, o sea, las políticas en las terminales y los seguros, ¿sí? Los seguros son supremamente importantes también. Por el otro lado, si ustedes se dan cuenta, ustedes alcanzaron a ver de pronto con la profe ley del transporte, ¿cierto? Y ahí nosotros veíamos, ustedes ya son unos duros en eso, que tiene unos modos y unos medios, ¿cierto? Y que los modos, digamos, los modos es la modalidad, su nombre lo indica, de cómo yo voy a transportar esa mercancía al otro lado o al país destino, que puede ser aéreo, marítimo, ¿cierto? Carretero y ferroviario. Y acá en los medios, como el barco, el avión y los camiones, ¿cierto? Y todo esto que ustedes ya lo vieron, lo del transporte, modos y medios, ¿cierto? Que se hace para la preparación de la carga según, obviamente, ese envase, ese cubitaje y ese embalaje que nosotros tengamos. Y todo esto muy de acuerdo a lo que es la naturaleza de la carga, ¿cierto? Bueno, muchachos, hoy creo que aquí ya me están empezando aquí a molestar. Ustedes me dicen si está pasando la diapositiva o no, por favor. Listo, creo que ya pasó. Bueno, hablando de las características de la carga, ¿cierto? Que fue nuestro último cuadrito que vimos ahorita en ese diagrama tan impresionante que yo les estaba mostrando, pues tenemos que empezar a visualizar y analizar eso, ¿cierto? Y desde el punto de vista del transporte, la carga es un conjunto de bienes o de mercancías protegidas, obviamente por un embalaje que lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Y que ese embalaje tiene que ser apropiado. ¿Apropiado a qué? Pues al producto. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber esas características. ¿Cuáles? Las que yo les mencionaba ahorita, que son esas características físicas y químicas de cada producto. Noten que cada uno de ustedes tiene un producto que va a exportar y cada producto tendrá eso que lo hace distinto a los demás, ¿sí o no? Y que hay que tener en cuenta en el momento de realizar ese empaque, ese embalaje y ese transporte y pensar en toda esa logística, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver por qué, muchachos. Pero antes de entrar como en detalle, tenemos que saber que las características, digamos, de la carga que debemos saberlas de nuestros productos o servicios, en algún momento nosotros tenemos que mirar qué tipo de carga es, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos tipos muy importantes, que es la carga general, ¿cierto? Que es la carga no unitarizada. Miren que acá está por este lado, que nosotros estamos observando, está la carga general, ¿cierto? La carga general, como su nombre lo indica, esto es muy sencillo, muchachos, pues es general, lo que, o sea, todo tipo de cargas que pueden ir en este segmento. Todo tipo de cargas, entre comillas, ¿sí? Pero aquí pueden ver cajas, independientes, etcétera, etcétera. Esta se divide en dos, que es la no unitarizada y la unitarizada, ¿cierto? La no unitarizada es la carga suelta, ¿sí? Que vienen individuales, que vienen por unidades separadas, ¿sí? Y la unitarización es muy importante, ¿cierto? Porque acá como que es la agrupación de todas esas cajas, ya cuando nosotros las condensamos, ya cuando nosotros condensamos y unitarizamos esa caja, aquí nosotros ya podríamos hablar de algo así más específico, ¿cierto? Podríamos hablar de paletización. Recordemos que la paletización, y bueno, me estoy un poquito desviando, pero quiero que quede un poquito claro esta parte, ¿cierto? Aquí donde hablamos la paletización, es pues tenerlas en pallet, ¿cierto? ¿Cuáles son esos pallet? Pueden ser las estivas, también conocidas como tarimas, donde va toda la mercancía.
Fíjense que ustedes ven siempre las estidas y uno no se pone a pensar nunca qué trabajo de ingeniería hay para realizar esas estidas, ¿no? Para que soporten el peso de esos productos y no se partan, no se dañan, ¿cierto? Y es súper interesante, ¿no? Mirar, digamos, todo ese andamiaje, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando, digamos, de una carga paletizada, miren acá, de una carga paletizada, ¿cierto? Como lo estábamos diciendo, en esos paletes que casi siempre son de madera, que pues ahora por temas ambientales también nos están haciendo, pues, de plástico, que sean resistentes también, o también de metal, cuando las cargas son muy pesadas o la mercancía de pronto tiene una temperatura muy alta, ¿cierto? Pero entonces piensen que nosotros vemos las estidas y con que no leemos mucha ciencia, pero obviamente sí tiene ciencia porque, o no tanto ciencia, pero sí ingeniería, ¿cierto? Porque son hechas a la medida, ¿sí? Con unas medidas eh, específicas para realizar ese transporte de esas mercancías en bodega. Entonces, y aquí cuando hablamos de ya contenerizada, ¿cierto? O sea, en los contenedores, digamos que aquí ya es ya la unidad más grande, ¿cierto? Ya es más densa, ¿sí? Fíjense que aquí, ay, me salí de acá, espérenme un momento. Fíjense que acá, muchachos, los medios de transporte aplica para ese tipo de carga general. Si nos damos cuenta, modos de transporte, acá nos dicen que todos. O sea, podemos utilizar en esta carga general todos los medios de transporte. Contrario a lo que pasa con la carga a granel, ¿cierto? Porque la carga a granel es una carga con unas características distintas, ¿cierto? Esta carga de granel, muchachos, puede venir líquida, sólida y aquí faltó gaseosa, ¿cierto? O sea, digamos que acá es cuando viene de pronto la parte líquida, esta carga tiene unas características específicas más densas, digamos que acá podríamos inclusive incluir el tipo de carga que es un poco como peligrosa, ¿no? También, por lo menos acá estaría también los derivados de pronto del petróleo, la gasolina, el diésel, ¿cierto? El gas, porque también es gaseosa también, ¿cierto? Sólida, etcétera. Pero fíjense en algo importante acá, y es que por esas características que tiene, por esas cualidades que tiene esa carga, no la podemos llevar en todos los medios de transporte. Fíjense que acá nos dicen que solo acuático, carretero y ferroviario, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debe? Pues, ¿a qué se deberá? A que es una carga que hay que tratar con suma importancia, ¿cierto? Y con suma delicadez. Y mire que cuando yo hablo de que sea una carga delicada, no estoy diciendo que sea frágil, sino que es una carga que hay que saberla utilizar. Acá nos dice por lo menos superficie si lo observamos. Eso quiere decir que el embalaje de características de este tipo de mercancías se realiza en el buque, ¿cierto? Se debe realizar por esas cualidades que tiene. Bueno, muchachos, entonces vamos con lo que son características de la carga. Aquí podemos observar, por lo menos, eh, podemos empezar con unas características, vayan ustedes mirando, bueno, cuál puede ser la mía, si de pronto ya la mencioné o no se las he mencionado. Aquí podemos empezar de pronto con esa carga de naturaleza perecedera, ¿sí? Que son esos productos alimenticios que sufren una degradación. Como hablábamos y como les he estado comentando desde que iniciamos la sesión, por esas características físicas y químicas, ¿no? Y aquí agregamos algo más, que son esas características microbiológicas que por la causa del paso del tiempo, ¿cierto? Y porque tiene unas condiciones ambientales distintas, ¿cierto? Se tienen que manejar diferente, ¿sí? Necesitan de pronto refrigeración, necesitan un especial cuidado, ¿sí? Y digamos que ahí vamos pensando de una vez desde acá, muchachos, pensando en los costos, porque después nosotros vamos a ver lo que es la DFI, la Distribución Física Internacional, y vamos a sacar una matriz de costos y todo esto, ustedes se van a dar cuenta que está conectado. O sea, nosotros desde que empezamos con estas evidencias, muchachos,
y con las que siguen, se van a dar cuenta ustedes que van a estar todas conectadas, ¿sí? Porque depende de todo. Y todo esto nace desde la logística que estábamos hablando. Pero listo. Entonces, cargas perecederas como puede ser las frutas y verduras, los productos cárnicos, obviamente, por su naturaleza, las flores, ¿cierto? Y aquí hay algo importante, muchachos. Ah, bueno, yo tengo un tipo de producto, tiene unas características. Entonces yo ir pensando, ¿cuál será la mejor estrategia para yo exportar eso o importar, ¿no? Porque también podríamos hablar de importar. Exportar o importar ese tipo de productos a mi país destino, ¿cierto? ¿Cuál puede ser el medio adecuado? ¿Será que yo puedo transportar unas flores por buque o por medio marítimo? ¿Será que es viable hacerlo? ¿Cuánto es el ciclo de vida? Y aquí hablamos nosotros del ciclo de vida de los productos también, ¿cierto? ¿Cuánto es el ciclo de vida de un producto como una flor? ¿Cierto? Y del endamiaje que tiene que tener para transportarlo al otro lado. Entonces, todo eso tenemos que empezar a como analizarlo. Hay algunos de ustedes que en las evidencias veía que van a exportar café, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto también. Carga frágil, acá sí diría de pronto esa carga que es susceptible a daños, ¿cierto? Que también tienen que tener un empaque, que ahorita vamos a ver los tipos de empaques, pues distinto, ¿no? Para proteger esa mercancía. Y los productos marinos, obviamente, también por sus cualidades, por sus características. Listo, muchachos. Vamos entonces con la preparación de la mercancía. ¿Sí? Antes de que empecemos nosotros a pensar ya en exportar, pues tenemos que preparar la carga, ¿cierto? ¿Para qué? Para transportarla. Y se deben tomar en consideración, otra vez, vuelvo a decir, esa serie de factores físicos y químicos, ¿cierto? Pero que ahí sí como el cuento, que sea mayor y que sea más ventajoso para yo escoger el empaque con el que yo voy a transportar y también escoger el embalaje, ¿cierto? Así salga más costoso o así salga más barato, pero yo lo tengo que analizar muy bien, ¿sí? Porque por ahorrarme unos pesos me puede llegar al otro lado un producto ya dañado, ¿cierto? Y esa no es la idea. Es cierto que necesitamos economizar costos, pero no a costa de los productos. Listo. Entonces, acá sí es lo que les estoy diciendo, muchachos, analizar bien el producto. Usted, cada uno de ustedes conoce su producto, sabe cuán puede ser de pronto el aguante de ese producto, ¿no? Y de esto depende ese éxito logístico que nosotros tengamos de exportación. Les voy a dar también de pronto unos tips al final de cómo hacer para escoger ese empaque, ¿cierto? Y ese embalaje de acuerdo a mis características físicas y químicas de mi producto. Entonces, miren que acá nosotros podemos encontrar algo muy interesante, ¿cierto? Y acá, digamos, en estas clases de empaque que nosotros estamos observando acá, por lo menos podemos diferenciarlas en cuatro grupos importantes, que el primero es, pues, el empaque primario, ¿cierto? Fíjense que el empaque primario solo tiene un objetivo, y es contener el producto en sí. Sí, aquí yo puse, pues, una botella de vidrio, pero pudo haber sido otra cosa, pero quiero que analicen que es el objetivo primario de ese empaque es contener mi producto o servicio, ¿cierto? Ok, el empaque secundario, miren que ya el empaque secundario puede tener dos características importantes que casi nosotros no las vemos, ¿cierto? Puede que de pronto ustedes digan, ah, bueno, yo también lo quiero tener un empaque primario y un empaque secundario porque digamos que esto se da más que todo en los productos de lujo, muchachos, ustedes se dan cuenta. Entonces los productos de lujo pues tienen un empaque adicional, como lo estamos observando acá. Yo decidí tomar el mismo producto como para que ustedes pudieran analizar mejor la situación, ¿cierto? En el empaque secundario fíjense que hay con una caja, ¿cierto? Pero esta caja cumple otra función, aparte de protegerlo, ¿cierto? Ese empaque ya está, nosotros estamos hablando de marketing, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues entonces ya estamos hablando de que yo le voy a hacer una cajita bonita para la botella, ¿cierto?
que tenga, no sé, una historia, un poema, y que tenga unas figuras, unas ilustraciones, etcétera, ¿cierto? Que se vea algo exclusivo, que se vea algo bonito, que entonces digamos que ahí ya el empaque, fíjense que tienen otro objetivo, ¿sí o no? ¿El objetivo cuál es? Es un objetivo de marketing, es un objetivo de recordación de la marca, de mirar cómo se ve, digamos, ese producto, ¿cierto? Más visual que otra cosa. Entonces, digamos que acá ese es el empaque secundario. Hablamos del empaque terciario, que ya podríamos estar hablando del empaque terciario o embalaje. Ya mire que está ya las botellas en el estío, ya estamos ya listos para exportar, ¿cierto? Y ya la unidad de carga, pues hagan de cuenta que es como la unitarización, ¿cierto? Ya estamos utilizando todo en la bodega, ¿cierto? Para ya acomodarlo y hacer una carga más densa. Bueno, acá también es importante algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al embalaje, ya hablando acá, digamos, de esta parte, digamos, terciario y embalaje, unidad de carga y embalaje, metiéndonos con el embalaje, pues digamos que acá eh, es muy importante, como yo les estaba mencionando, identificar esos costos que generan este proceso, ¿cierto? Según el texto de Procolombia, ¿sí sabemos qué es Procolombia? Sí, ¿cierto? Ustedes saben que es Procolombia. Eh, es una plataforma que ayuda al exportador y que pues ustedes deberían estar registrados y todo el cuento. Acá ellos nos dicen, bueno, listo, ustedes tienen que tener en cuenta los costos por materiales, ¿sí? Que puede ser el porcentaje más elevado del costo directo de embalaje y que representa los materiales necesarios para yo realizar ese empaque, ¿cierto? O sea, yo tengo que tener en cuenta ese costo, ¿cierto? Que yo voy a utilizar y los materiales que le voy a hacer, si va a ser una caja en madera, imagínense un costo de una caja en madera para una botella, ¿cierto? Y tal vez de pronto ustedes lo han visto, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de pronto ir a Expo Vinos o de pronto ir a mirar vinos, hay vinos que vienen de pronto en una caja, pero como les digo, ¿cierto? Son productos un poco más hacia los productos de lujo. Y costo de mano de obra, este costo, pues digamos que cuando el embalaje no es tan automatizado, ¿cierto? Representa esas actividades de, que hay que hacer manualmente. Así de sencillo es. Pero, ¿por qué estamos viendo esto? Porque es importante analizar esos costos, ¿cierto? Analizar esos costos. Bueno, vamos a ver los parámetros para escoger el mejor empaque, muchachos. Estudiar muy bien el producto que se piensa empacar, ¿sí? El producto que cada uno de ustedes tiene, pues tenemos que estudiarlo. Para esta evidencia también, porque nosotros esta evidencia precisamente se llama seleccionar empaque y embalaje de acuerdo a las características de la carga. Conocer los requerimientos del mercado, ¿sí? Al cual se va a enviar el producto. Primero que todo, y antes de hacer cualquier cosa, pues yo tengo que hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Tengo que hacer una segmentación para saber a qué público voy, si voy a ir a un país, ¿por qué? Me imagino que ustedes ya tienen de pronto eso adelantado. Y además, pues porque cuando nosotros estemos en la presentación o en la sustentación, pues ustedes van a decir, no, voy a exportar café a Holanda, ¿por qué? Pues porque allá yo en mi investigación de mercado alcancé a ver que se ha incrementado la tendencia del consumo de café en Holanda, lo cual es cierto, ¿no? Eh, y digamos que necesitamos analizar esta parte, estudiar los distintos materiales que se pueden utilizar para la elaboración del empaque, lo que yo les decía ahorita. Bueno, ¿qué empaque de pronto me sale mejor? Si le voy a invertir todo eso, no vale la pena, etcétera, pros y contras, costos y gastos, ¿cierto? Obviamente, si yo tengo un costo más elevado en el empaque, pues mi margen de utilidad que va a ser más poquito, ¿no? O si no, lo que tendría que yo hacer es de pronto trasladarle ese costo ¿a quién? Pues a mi cliente, ¿cierto? Es decir, entonces usted compra también el empaque, porque eso también es cierto, si ustedes se dan cuenta cuando ustedes compran un producto que viene empacado, pues vale más, por eso son los productos de lujo, pero entonces ustedes tendrán que analizar hasta dónde van. Diseñar el empaque de acuerdo al producto, muy importante, ¿no? A veces pasa que se diseña primero el empaque sin tener el producto. Esto es un error, muchachos, porque perdemos plata, porque perdemos tiempo y perdemos el tiempo en ese momento que es tan importante cuando de pronto yo tengo que hacer un pedido a otro lado.
y tengo al cliente ahí y me dice, bueno, ¿qué pasó? Yo no, es que el empaque está mal. Imagínense en eso, ¿sí? O sea, entonces, digamos que acá todo tiene que estar sincronizado, todo tiene que estar sincronizado. Yo no le puedo quedar mal a un cliente, porque si le quedo mal a un cliente, muchachos, eso no es una nota, eso es plata perdida, peor, plata perdida. Y obviamente realizar las pruebas de mercado para poder hacer los ajustes necesarios, testear el empaque. ¿Testear qué es? Testear es que yo tenga la posibilidad, ¿cierto? En emprendimiento siempre se dice, de testear mis productos, ¿cierto? De ponerlos a prueba. ¿Con quién? ¿Con quién pongo a prueba mis productos? Pues con los clientes, ¿cierto? Porque son los que me están comprando mi producto. Venga, ¿sí le gustó así? No, venga, le cambio algo. Si ustedes de pronto a veces no se dan cuenta, pero casi todo el tiempo las empresas están testeando los productos, ¿cierto? Por medio de encuestas, por medio de pruebas gratuitas, ¿cierto? De esas muestras, etcétera. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta también. A ustedes dirán, pero bueno, ¿y ahora por qué me van a hablar de un diagrama de flujo? ¿Cierto? ¿Alguien sabe qué es un diagrama de flujo? ¿Todavía están ahí, muchachos? ¿Están todavía ahí? Está por ahí. Julie, ¿cuántos estamos ya? Ya somos 13. Gonzalo, ¿estás ahí? Gonzalo, que casi no se puede conectar. Sí, sí, señor. Bueno, bueno, Gonzalo. ¿Todo bien hasta ahora, muchachos? ¿Se durmieron? ¿Están despiertos? ¿Están ahí? Sí, señor. Vale. Entonces, ustedes dirán, pero este señor, ¿por qué me está hablando del diagrama de flujo? ¿Eso qué tiene que ver? Pues, yo qué les digo, sinceramente no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con las características de la carga. Lo único que sí tiene que ver es que un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Y eso sí tiene que ver, ¿cierto? Porque estamos hablando de un proceso, que el proceso es de seleccionar empaque, ¿cierto? Embalaje según las características de la carga. Entonces, ya tenemos el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es un diagrama de flujo. Ah, yo les estaba preguntando a ustedes que si sabían que era un diagrama de flujo, nadie me respondió. ¿Si sabemos o no sabemos? ¿Nadie sabe? Juliana. Juliana está ahí, ¿no está? Ana Hurtado está. Sí, aquí estoy, profe. ¿Sabes qué es un diagrama de flujo, Juliana? Bueno, no estoy como tan segura, pero por Ah, lo bueno. que es lo que puedo ver, pues es tipo, no es como parecido a un mapa conceptual o a... Sí, podría ser. Yo creo que es tal vez un primo lejano, ¿cierto? Pero con la diferencia que aquí nos está, o sea, nos está como mostrando una lógica de un proceso, ¿cierto? Y una dirección en la que va ese proceso y esa lógica. Entonces, digamos que es una representación, pues, gráfica de un proceso. Ustedes podrían hacer un diagrama de flujo de lo que quisieran, muchachos. Y de pronto con ese diagrama de flujo que ustedes hagan, se dan cuenta, uy, este proceso está mal, aquí se puede hacer algo mejor, ¿cierto? Y eso tiene pues la particularidad que está representado por figuras geométricas, y cada figura geométrica pues significa algo, pero es algo muy sencillo, la verdad es muy sencillo, y no me gustaría que nos enredáramos en esto. ¿Y por qué les explico el diagrama de flujo? Pues porque, no solo porque así se llama la evidencia, sino porque pues debemos hacer un diagrama de flujo con todo lo que nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Que es el proceso para nosotros seleccionar adecuadamente ¿qué? El empaque y el embalaje El según las empaque. características. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están bien. Listo, entonces, esto es muy sencillo, muchachos. Simplemente acá nosotros tenemos una figura geométrica que puede ser como, esta es la más fácil de todas, ¿no? Porque esta es la que inicia, digamos, esta siempre la vamos a utilizar para el inicio. Y ahorita les voy a dar un ejemplo como para que ustedes vean, vean, sí, es muy fácil. Entonces, este que parece como un rectángulo con unos redondetes, ¿sí? Acá se va a utilizar para el inicio, o sea, siempre lo vamos a iniciar el diagrama de flujo con esta figura geométrica, y de hecho, le vamos a escribir dentro de esa figura geométrica inicio. Entonces ahí ya sabemos que es un diagrama de flujo y que va a iniciar. Va con una flecha, ¿cierto? Va por medio de flechitas, como lo vemos acá, estas flechitas. Digamos, acá yo hago el inicio y le coloco la flecha para abajo,
porque ya empezamos a iniciar. Ustedes mirarán qué figura geométrica va después, ¿cierto? Porque pues eso depende de cómo ustedes vean el proceso. Pero les doy un ejemplo, por lo menos acá dice entrada y salida. Estos son entrada de datos. Esta figura geométrica, que es un paralelogramo, si lo observamos, acá nosotros podemos entrar la información, ¿cierto? O sea, la idea es que nosotros entremos la información ahí. Ahorita les voy a hacer un ejemplo, con el ejemplo ustedes les va a quedar más claro. Pero acá entonces le podría yo entrar información, ¿qué necesito para la mercancía, etcétera? O cuál es la mercancía que yo voy a transportar, ¿sí? Entonces acá, introducción de cualquier tipo de datos, ¿cierto? Después, este es el proceso, ¿cierto? Este rectángulo lo que nos va a indicar es que es un proceso, ¿cierto? Aquí yo puedo detallar el proceso de la escogencia, el proceso de saber de pronto cuál es la que yo voy a escoger de empaque, etcétera, ¿cierto? Y acá, este es un rombo, ¿sí lo vemos? El rombo. Si vemos el rombo, este es muy importante porque este es digamos que una representación de una decisión que yo debo tomar. Casi siempre sale con un sí y con un no por un lado. Ahorita lo vamos a observar, muchachos. Sale con un sí, con un no. O sea que aquí hay algo importante, y es que esto siempre va en forma de pregunta, porque es esa decisión que yo debo tomar. Pero acá no podemos hacer preguntas como por lo menos, ¿qué empaque selecciono? ¿Sí? Porque si yo pregunto qué empaque selecciono, pues yo no puedo decir sí o no. Sino, un ejemplo podría ser, el empaque es frágil. Entonces, sí. Entonces yo saco una flecha por acá. Sí, sí es frágil. Si es frágil, voy acá y coloco este cuadro de acá para hacer el proceso, ¿cierto? Si es frágil, entonces colóquele un empaque de protección, ¿sí? Y de este cuadro sale otra flechita que me va a seguir con el proceso normal. Y si le coloco no, pues entonces acá no es frágil, entonces usted por este lado me voy, bueno, entonces siga con el proceso, con el siguiente proceso para empacar, para seleccionar, ¿sí? Ya lo vamos a ver. No, ya vamos a ver esto simplemente es un conector, no le paremos bolas a esto, las flechitas, que son las que le digo que siempre están a lo largo de todo el diagrama de flujo, y la salida que ya es al final, bueno, ¿qué pasó? O sea, mi salida es como ya la impresión de lo que yo hice, que en este caso ya, bueno, listo, seleccioné ya todo, ya quedó todo bien. Pero vamos a ver el ejemplo, que es más fácil con el ejemplo entenderlo, como todo, ¿cierto, muchachos? Es más fácil entenderlo con un ejemplo. Con un ejemplo muy sencillo. Miren que acá empezamos con el de inicio, ¿sí? Acá yo le puedo colocar inicio, sería válido, o le puedo colocar cocinar un huevo, le puedo colocar seleccionar empaque tipo de no sé qué. Miren que acá de una vez ellos hacen dos cosas al mismo tiempo, porque cocinar un huevo es un proceso. Y recuerdan que nosotros estábamos viendo acá que es como el proceso, ¿sí ven? El proceso. Entonces, cocinar el huevo ya es un proceso. De hecho, aquí de pronto faltaría otro que dijera inicio y ahí sí cocinar el huevo, como quiera. Este lo hicieron 2 en 1, podría ser, sí, no hay ningún problema. Miren que aquí ya estamos cocinando un huevo. Este diagrama de flujo que les estoy mostrando es para servir un huevo en el plato, así de sencillo. Entonces miren que acá me están preguntando de este rombo de decisión. Miren el rombo de decisión que estábamos viendo ahorita, que las preguntas son de sí y no, ¿cierto? A veces nosotros aquí la embarramos porque en el diagrama le colocamos, no sé, preguntas que yo no puedo contestar con sí y no, que pueden ser muchas, ¿sí? O sea, más que todo son preguntas como cuantitativas y no tanto cualitativas. Pero entonces acá, si yo pregunto frito, entonces mire que acá me está diciendo, yo estoy haciendo el diagrama de flujo, yo estoy haciendo el proceso, ya estoy cocinando el huevo, el proceso de cocinar el huevo. Entonces yo pregunto, bueno, ¿usted lo quiere frito o no? ¿Cierto? Entonces, si lo quiero frito, pues simplemente mire que acá está este rectángulo que es de proceso, entonces me está diciendo, pues, entonces freír, ¿cierto? Si no, pues entonces, ¿cuál será el otro proceso? Hervirlo, ¿cierto? Y miren que la flecha siempre va
en orden lógico de cómo va el proceso, ¿sí ven? Si lo fijan, no, bueno, frito, ¿lo quiero frito? No, listo, entonces el proceso, ¿cuál es? Servirlo. Listo, sigo, ¿cuál es el siguiente proceso? Sal, entonces acá salado, ¿con sal o sin sal? Podría colocarle con sal, o como lo colocaron acá, salado. Ok, salado. Sí, otro proceso, agregar sal. Bajo acá. Aquí podría colocarle, no sé, si le quiero agregar salchichas. Podría hacer otro triángulo acá, salchichas. Y aquí me podría hacer otro, o sea, salchichas. Y después preguntar, ¿sí o no? Entonces acá, salchichas, no. Entonces miren que acá ya lo sirvo en el plato. O sí, siga el siguiente. Entonces, ¿cuál será el siguiente proceso? Pues agregar las salchichas. Y sigo así. ¿Sí ves? Y si acá me voy por el otro camino, fíjense que yo siempre voy a llegar al mismo, ¿cierto? Porque pues es una decisión y acá simplemente me van a decir, bueno, sí, lo quiero frito. Pero digamos que al huevo frito también le debo preguntar si lo quieren salados, con salchichas, etcétera. Y al final, pues, servir en el plato, ¿sí? Entonces nosotros podríamos empezar de pronto con seleccionar tipo de empaque de acuerdo a ese producto o servicio, ¿cierto? Entonces ustedes pues van a mirar primero, ¿cuál es mi producto? Café, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para hacer ese proceso de selección de empaque y embalaje? Entonces nos tenemos que volver a mirar todo eso que ya alcanzamos a ver, ¿cierto? Que son las naturalezas de la carga, de la logística y de todo lo que yo tengo que tener en cuenta para mi producto. Entonces ahí yo hago el proceso, ¿sí? Bueno, voy a mirar el empaque. ¿Es delicado? Sí. Si es delicado, pues entonces acá un proceso habrá que colocarle un empaque que lo proteja. Si no es delicado, entonces yo puedo seguir el proceso, ¿sí o no? ¿Es delicado? No. Y ahí empiezo a hacer preguntas y procesos de acuerdo a lo que yo vaya viendo en mi diagrama de flujo. Ahí fue, pucha. No sé si hasta aquí hay preguntas, voy a parar acá un poquito porque pues, no sé, de pronto para las personas que no han manejado bien el diagrama de flujo. Miren que ustedes siempre me sorprenden y pues entregan, hay muchos programas en los que yo puedo hacer ese diagrama de flujo y les queda bien, les queda bien, les queda chévere, les queda bien completo. Entonces les pregunto, muchachos, ¿tenemos de pronto alguna pregunta de todo esto, el diagrama de flujo, alguna inquietud, alguna duda hasta el momento? ¿O quedó todo muy claro? Profe, una preguntita ahí. Digamos, el producto que se va a tratar es el que en algún momento, en evidencias anteriores, se escogió precisamente pues para seguir de ahí en adelante con lo que se iba a presentar más adelante. Sí, sí, así es. Ese ya lo vamos a coger de una vez. Y con ese es el que vamos a trabajar todo el tiempo. Ese producto que nosotros ya escogimos. Por eso les digo, hay algunos que escogieron café, café con sabor a fresas, vi por ahí algunos. Pero sí, sí es ese producto, muchachos. Es ese producto que nosotros necesitamos. Si me están escuchando, siento que se está como viendo la señal. Yo siempre les hago como una retroalimentación. Fijémonos que, no sé si se acuerdan, nosotros alcanzamos a hacer una evidencia que fue el producto de café, de un problema de café que había, de un volumen, ¿cierto? Que ya estábamos empezando a ver eso, el volumen de las cajas y todo esto, no sé si lo recuerdan, y obviamente el video de la presentación del caso de las estadísticas, ¿lo recuerdan? Y quería decirles, bueno, muchachos, nos confiamos. ¿Se acuerdan que yo les dije en esa evidencia, muchachos, miremos bien los problemas, porque ustedes lo ven fácil y por hacerlo rápido cometemos errores? Y sí cometimos varios. Muchos de ustedes nos equivocamos en un cero, en una multiplicación. Entonces, para que estemos bien pendientes de eso, muchachos, que pues a veces por hacerlo rápido, pues nos toca volver a hacerlo. Entonces, sí, para que leamos bien
antes de enviar la evidencia, ¿sí? Veamos bien. Y no nos confiemos, porque eso pasa porque nos confiamos, porque, ay, no, pero ese problema está fácil. Y entonces yo lo envío así, y a muchos de ustedes se los devolví, muchachos, porque yo les dije, lo sumaron, no lo multiplicaron, está mal la conversión, y la verdad, pues era un problema muy sencillo. Bueno, aquí algo súper importante que casi se me olvida decirles, y después quedamos, ¿cómo es la evidencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que todo, no sé si alcanzamos a ver, creo que me quedó muy pequeño, pero la evidencia se llama diagrama de flujo, seleccionar empaque, embalaje, perdón, según tipo y características de la carga. El embalaje es todo el proceso, ¿no? Elementos a tener en cuenta. Para desarrollar esta actividad podemos organizarlo de manera individual. Creo que ustedes, la mayoría, está trabajando así. Pueden seguir igual. O si de pronto están en equipos de trabajo, pues también. Pero creo que la mayoría, por logística, como podemos aplicar aquí la logística, es más eficiente hacerlo individual. Vamos a desarrollar un diagrama de flujo que muestre el proceso. ¿Cuál proceso? Pues el de las características de la carga y empaque según el producto o servicio que usted escogió para exportar, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros para entregar esta evidencia? Por estudiar muy bien el producto, obviamente, ¿cierto? Porque yo lo tengo que conocer los requerimientos del mercado a donde lo voy a enviar. Esto es importante, podría ser, pero digamos que para hacer el diagrama de flujo, no lo voy a necesitar tanto porque yo estoy viendo solo el proceso, ¿cierto? De esa selección. Estudiar los distintos materiales que se puede, esto sí, es importante. Estudiar los distintos materiales que se pueden utilizar para la elaboración del empaque. Obvio, diseñar el empaque de acuerdo con el producto, también el mercado y los materiales. Y realizar las pruebas de mercado. Bueno, esto digamos que se puede tener en el camino. Pero entonces, acá nosotros lo podemos hacer, digamos que en PDF, en Word. Aquí me faltó, la verdad, de pronto escribirles otros programas que hay en la red, muchachos, en los que se pueda apoyar. Inclusive en Canvas lo podemos hacer también. En Canvas podemos hacer diagramas de flujo también excelentes, quedan súper bonitos. Y ustedes, mejor dicho, cada que esta evidencia me la entregan, conozco un programa distinto de cómo se puede hacer diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, pues lo más importante es tener en mente y analizar bien el proceso, ¿sí? Y plasmarlo. Hagan de cuenta que el diagrama de flujo es que yo les estoy contando cómo voy a seleccionar ese empaque, cómo estoy seleccionando ese empaque, ese embalaje, de acuerdo a esas características, cualidades que tiene mi producto, ¿cierto? Y ya, es así de sencillo, muchachos. No más. Creo que, no sé si tenemos de pronto algún tipo de duda, o ya podemos dar por finalizada la sesión, muchachos. Instructor, bueno, una consulta. Lo que entiendo es, bueno, que tenemos que enviarle solo el diagrama, ¿sí? No con portada y solo el diagrama, o tenemos que enviarle de pronto una introducción, unas conclusiones o solamente el diagrama. Bueno, pues sí, agreguémosle la portada, Julie, porfa, porque es que a veces me envían digamos, no me envían el nombre ni nada, entonces pero sí, la portada sí, obviamente la portada sí. No necesitamos conclusiones, lo más importante es desarrollar el diagrama de flujo, ¿sí? Ese es el insumo, diagrama de flujo. Y tampoco, a Vale, veces, ok. a veces ustedes, no sé por qué me envían como un trabajo en Word como de 20 páginas, eso no es, ¿vale? Simplemente es el diagrama de flujo, ¿listo? Para esta evidencia, ¿vale? Entonces, muchachos, que tengan una excelente tarde, de verdad. Qué chévere que estén aquí conectados, que vinieron varios. Me alegra pues tenerlos acá. De verdad que a mí me gusta esto. Entonces, adelante, mucho ánimo. Cualquier cosa que necesiten, muchachos. Ay, creo que me faltó algo. Espérenme un Profe, ratito. la La lista de asistencia. asistencia. Sí, espérenme un momentico, muchachos. Espérenme un momentico de una vez. Yo sí decía, me falta algo, me falta algo. Bueno, ahí la vamos a enviar de una vez. La envío aquí por el chat.
Listo, muchachos, ahí ya está. ¿Qué más? Quisiera decirle hartas cosas, pero después vamos a ver lo que es distribución física internacional, después vamos a ver lo que es la matriz de costos y ahí vamos a andar más, a ahondar un poco más. De pronto me gustaría haberles dejado de pronto algunas páginas en las que nosotros podemos encontrar de pronto, de hecho, bueno, voy a intentar subir como un material complementario para que ustedes lo vean ahí. ¿Ya vieron la lista, muchachos? Podemos ingresar a ProColombia y ahí también hay algo de las características de la carga, ¿sí? Es bueno que empecemos a mirar todos estos, o Legiscomex también. Es importante que empecemos a mirar como todas esas plataformas que nosotros necesitamos, ¿vale? Creo que ahí ya está la lista y ya la tienen la mayoría, ¿vale? Recuerden también recuerden utilizar, muchachos, también la biblioteca del SENA. Ustedes tienen derecho a un montón de recursos. No sé si ustedes ya vieron de pronto la capacitación, pero el SENA paga un montón de plata porque ustedes tengan esos accesos a esas bases de datos que son hartísimas y también hay hartas cosas de comercio exterior. Entonces, ustedes recuerden que, mire que de verdad que tienen un motor de búsqueda interesante, unos recursos importantes ahí que nosotros podemos mirar. Pueden entrar a Biblioteca Sena por Google, le colocan el nombre del usuario, que casi siempre es el número de su cédula, y la contraseña, que es el número de la cédula también, e ingresan y empiezan también ahí a mirar, ¿vale? Y ahí está, pues creo que estaba hasta este año, ojalá siga, Legiscomex, que es el plus de lo que es también comercio exterior y podríamos mirar esa página que es tan interesante, muchachos, ¿sí? Bueno, listo, entonces creo que ya. Gracias por su atención, que estén muy bien, que tengan un feliz fin de semana, ya que se avecina el viernes. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Voy a dejar de grabar en este momento. Profe, muchas gracias. Chao, Gonzalo, qué bueno que se pudo conectar, hombre.